Y antes de que leamos el pasaje que hoy vamos a estudiar, quisiera que meditáramos brevemente en algo que estaba pensando. Saben que el pecado de la humanidad, la manera pecaminosa en que esta humanidad piensa y se conduce, hace que siempre quieran buscar a Dios por motivos equivocados. La gente quiere buscar a Dios a veces por motivos equivocados. Vamos a decir incluso por motivos egoístas. Un conocido predicador de esto que se le conoce como el Evangelio de la Prosperidad, estaba escuchándolo, estaba ahí curioso de saber qué predicaba, y en un mismo sermón dijo varias frases que me llamaron la atención. Uno de ellos dice: cuando Dios te cierra una puerta, es porque va a abrir una mucho mejor delante de ti. Este mismo predicador de este Evangelio de la Prosperidad decía: si tú permaneces abierto a la voluntad de Dios, recibirás algo más grande, más gratificante, mucho mejor de lo que habías imaginado. Dios no solo quiere sacarte de las dificultades, sino que quiere catapultarte de allí. Si confías en el Señor, Él abrirá puertas que nadie puede cerrar. Seguía diciendo: hasta ahora no has tocado ni la superficie de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dios es todopoderoso. Si tú permaneces conectado con Él, todo va a estar bien. Como dice aquella canción, everything will gonna be all right, ¿no? Todo va a estar bien. Gracias, hermano, qué amable. Todo va a estar bien si tú permaneces conectado con el Señor. Sigue diciendo: cuando tenemos que tomar una decisión importante, sabemos que Dios está con nosotros porque sentimos una enorme paz. Al final tendrás un resultado mucho mejor de lo que estás esperando. Dios abrirá puertas para ti que nadie podrá cerrar. Si puedes creerlo, lo recibirás. Lo declaro sobre tu vida, decía. Y es obvio que muchas personas quieren escuchar y seguir una religión de este tipo. Cabe mencionar que mientras él decía estas frases, estaba frente a una mega iglesia, una iglesia de 10,000 de personas. De hecho, se reúnen en lo que era antes un estadio de fútbol americano. Entonces, imagínense, es una enorme congregación y toda la gente estaba emocionada. Entonces, la gente quiere escuchar y seguir una religión que te prometa que todo va a salir bien, que aunque pases por baches y dificultades, al final vas a disfrutar de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar, como decía este predicador. El problema es que muy frecuentemente en las Escrituras encontramos que las personas que siguieron fielmente al Señor enfrentaron persecución, maltratos, y algunos hasta murieron en manos de sus perseguidores. Por ejemplo, si ustedes van a Hebreos capítulo 11, que no está muy lejos de ahí de Apocalipsis, Hebreos capítulo 11, ustedes van a encontrar una lista de personas que caminaron fielmente siguiendo al Señor y obedeciendo su palabra. En Hebreos 11, versículo 32, déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice: ¿y qué más diré?, dice el escritor de Hebreos. Ahí en el contexto había estado hablando de algunos hombres poderosos en la fe, como Abraham, como Moisés, y está concluyendo diciendo: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Escuche esto: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra,
pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y hasta allí todo parece excelente. Hasta allí todos diríamos, sí, amén, yo por fe quiero hacer eso, quiero apagar fuegos, quiero vencer a los enemigos. Pero sí, vea lo que sigue diciendo el versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Como que eso ya no nos gusta pensarlo tanto. Nos gusta pensar que todos los que buscan al Señor serán como la primera parte de este pasaje, vencedores en todo. Pero no nos gusta pensar que podríamos ser del tipo de creyentes que nos toque vivir situaciones como la segunda parte del 36 al 40. Pero ¿saben qué? Lo único que nos puede llevar a soportar esas situaciones es creer lo que Dios dice en su palabra. Cuando vienen las pruebas más difíciles, lo que sostiene al creyente no es el pensar que al final todo va a estar bien y que vas a tener mucho dinero, mucha prosperidad y mucha salud. No es eso lo que nos sostiene. Lo que sostiene al creyente es creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que la palabra de Dios dice es que todo ser humano, después de Adán y Eva, nació en pecado. Y lo único que merecía nuestros pecados es la condenación eterna, es la muerte eterna, es el infierno eterno, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el ser humano por sí mismo está condenado al infierno. No hay esperanza para él, a menos que crea en Jesucristo. Venía caminando aquí por el pasillo cuando escuché que cantaban solamente en Cristo, solamente en Él. Y me apresuré, dije, esa la tengo que cantar. Llegué y para mi buena fortuna, el hermano le dio una segunda vuelta. Y así que esta es una de mis canciones favoritas. ¿Por qué? Porque es un mensaje bien sencillo del apóstol Pedro. Cuando predicando ante el Sanedrín les dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo, solamente en Cristo. Si la gente sigue por su camino, terminará en la condenación eterna, pero solamente en Cristo hay salvación. Eso es lo que dice la Escritura. Así que en la tribulación, en la lucha, en la prueba, lo que nos sostiene no es decir, el Señor me va a dar más dinero, el Señor me va a recuperar la salud, el Señor, y pensar en la prosperidad meramente material, sino recordar que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Por eso es que allí en Hebreos, creo que es clave esta parte que dice en el versículo, estábamos en el capítulo 11, en el versículo 35. Vean cómo comienza diciendo, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Habla de personas que fueron resucitadas y las esposas volvían a recibir a su marido que había resucitado. Pero vean lo que sigue diciendo. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate, dice Reina Valera, la liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo gente a la que torturaron y le decían, si tú niegas a tu Dios, te dejo libre. Y esa persona no aceptaba el rescate ni aceptaba la liberación. Decía, no, yo tengo otra cosa, yo tengo vida eterna, yo reconozco solamente a un Dios.
Y saben, justamente el pasaje que vamos a leer muestra las palabras de ánimo que Jesucristo dio a una iglesia que estaba sufriendo. Pero no son palabras de conmiseración, ni son palabras de pobrecitos, sino son palabras de: yo sé que estás sufriendo y vas a sufrir más. E incluso vas a enfrentar la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 2 para ver el mensaje de Jesucristo a una iglesia sufriente. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Déjeme leerlo. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Déjeme orar una vez más. Señor, quiero pedirte que uses esta palabra para recordarnos lo más importante que como cristianos tenemos, que es la vida eterna. Que recordemos que nuestro mayor tesoro no es terrenal, sino el que recibiremos en gloria. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Noten por favor que Jesucristo le ordena ahora a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya hemos dicho que aunque en el Nuevo Testamento se dice que en las iglesias había una pluralidad de pastores, siempre había uno que se le consideraba como el principal entre los líderes. Y la carta estaba dirigida a ese personaje debido a que él proveía la visión y la dirección en la congregación. Entonces, esta carta está dirigida en particular al principal líder en la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad portuaria muy importante. Incluso la historia dice, o no sé si decir la historia o una especie de mito, dice que Homero, el poeta griego, nació allí. O sea, no hay evidencias sólidas, pero se dice que allí nació el poeta y escritor. Ustedes saben de ese famoso libro de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, era famosa, esa ciudad era famosa porque tenía unos templos majestuosos. Tenía un templo a una diosa, la cual llamaban la diosa madre. Tenía templos también a algunos emperadores romanos, a Tiberio, a Adriano. Tenía unas calles pavimentadas hermosas, bien cuidadas. Tenía una biblioteca muy famosa, tenía un gimnasio. Y en belleza, organización y riqueza le competía de tú a tú a famosas ciudades de aquel entonces, como Pérgamo, como Éfeso. Allí se iban. De hecho, dicen que cuando se miraba la ciudad porque era una ciudad portuaria, desde el nivel del mar, y cómo se extendía la ciudad sobre las colinas, se veía una especie de estas coronas de guirnaldas con las construcciones de los templos. Se veía como una especie de corona de guirnaldas sobre las colinas de la ciudad de Esmirna. Por si eso fuera poco,
era una ciudad muy desarrollada, era muy conocida por sus escuelas de ciencia y de medicina. Tenía un sistema de grabación de monedas muy antiguo. Se dice que incluso cuando alguno de los ciudadanos de aquella ciudad se consideraba importante, fiel, que había hecho algo importante por la ciudad, se grababa su cara de aquel ciudadano adornado con una corona de guirnaldas, que era estas coronas que se les daba a los ganadores y a la gente distinguida. O sea, estamos aquí describiendo una ciudad imponente. Cuando venían tiempos de guerra, tenían un sistema para cerrar su puerto de una manera tan segura que era imposible para los ejércitos poderla invadir. Pero tristemente también fue muy famosa porque se oponía al cristianismo de una manera abierta. La oposición a los cristianos es famosa en esa ciudad desde siempre, desde que se sabe, desde que se tienen documentos, se sabe que la ciudad de Esmirna se opuso abiertamente al evangelio. Allí murió uno de los que se les conoce como los padres de la iglesia, que eran estos líderes, predicadores, maestros de la antigüedad, que se llamaba Policarpo. De hecho, es muy probable que él haya sido el pastor principal de la iglesia de Esmirna cuando Juan escribió esta carta. Ahora noten ahí, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Vea cómo se identifica el Señor Jesucristo. El primero y el último, dice allí. El primero y el último. Estas características proceden del capítulo 1, donde Jesucristo resucitado, mostrado en gloria, mostrado glorioso y poderoso como es Él, se muestra a Juan. Ahora, el título, el primero y el último, apunta a la eternidad de Jesús. La ciudad de Esmirna se sentía orgullosa de sus orígenes y pensaba que por su protección, por su riqueza, por su poderío, por su ejército, por todo lo que tenía, nunca iba a ser destruida. Decían, nuestros orígenes están desde la antigüedad y nunca vamos a ser destruidos. Pero vean cómo se identifica el Señor Jesucristo. Dice, el primero y el último. Es decir, solamente hay uno que es eterno. Solamente hay uno que tiene sus orígenes en la eternidad. Y solamente hay uno que durará para siempre, el Señor Jesucristo. Estas declaraciones, hermanos, son una afirmación inequívoca de la divinidad de Jesucristo. Porque Dios mismo se identifica con ese título en Isaías 44, cuando dice, así dice, escuche, Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, Jesucristo es Dios, y Él se identifica a sí mismo como el mismo Jehová de Isaías 44:6, yo soy el primero y el postrero. Además, noten ahí, estamos en el versículo 8, Jesucristo se identifica como el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. ¿Ya lo vio? El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Este título nos recuerda de la encarnación, la muerte y la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los traductores se sacan un poco de onda con estas expresiones, porque el apóstol Juan usa una frase que no es muy común. De hecho, esa frase, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, se puede traducir literalmente como el que se volvió muerto y ha vuelto a vivir. El que se volvió muerto y ha vuelto a vivir. Ese tipo de lenguaje lo que está enfatizando es que Jesucristo, por ser Dios, de alguna manera no se esperaba
por su divinidad, no se esperaba que muriera, por eso se volvió muerto. Pero al mismo tiempo nos recuerda que a Jesucristo no lo mataron. Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 10, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, Jesucristo se está identificando no como el que murió de una forma inesperada, tal vez en desesperación, que no quería morir. No, Jesucristo puso su vida, se volvió muerto y volvió a la vida, volvió a recuperar su vida, como dijo en San Juan capítulo 10. Jesucristo Todopoderoso, el Eterno, el que no tiene principio, el que no tiene final, el que tiene autoridad para poner su vida y para poderla volver a tomar, es el que le está escribiendo a la iglesia de Esmirna. Como dijo un escritor, aquí en esta frase tenemos un profundo misterio. ¿Cómo puede morir aquel que siempre vive y trasciende el tiempo, el espacio, la historia? Está aquí el apóstol Juan describiendo a aquel que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Murió en su humanidad encarnada como el sacrificio perfecto por el pecado, pero ahora ha vuelto a la vida y vive para siempre según el poder de una vida indestructible. Versículo 9. Ve allí cómo el Señor reconoce, en primer lugar, la tribulación de la iglesia de Esmirna. Y por cierto, esa tribulación nos recuerda que la iglesia de Jesucristo siempre va a encontrar oposición. La iglesia de Jesucristo siempre va a encontrar enemigos, opositores, detractores. Note cómo lo describe ahí en el versículo 9. El Señor comienza su mensaje a esta iglesia de la misma manera que va a comenzar con cada una de las 7 iglesias. Ya lo vimos en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Ahora a Esmirna comienza el mensaje de la misma manera. Yo conozco. ¿Qué significa yo conozco? La palabra que se usa allí en griego es una palabra que habla de un conocimiento total. No como cuando usted va conociendo poco a poco a una persona, como cuando usted conoció a la que ahora es su esposa, los que están casados, y poco a poco la fue conociendo y a lo mejor en los primeros días no sabía bien qué la hacía reír, qué la hacía enojar, cuál era el sabor del helado favorito, y poco a poco va usted conociendo hasta que se casaron. Y ahora sí la conoció en serio y de a de veras y completamente con todos sus defectos, pero también con todas sus virtudes. Bueno, cuando aquí dice yo conozco, no se refiere a ese conocimiento progresivo. Se refiere a un conocimiento completo, total. Yo sé por completo, yo sé definitivamente, yo conozco los detalles de tu tribulación y tu pobreza. La pobreza que ellos estaban enfrentando, la iglesia de Esmirna, era una consecuencia inmediata de la aflicción que ellos de la aflicción que estaba sobre la iglesia. Alguna gente ha pensado, algunos intérpretes han pensado que la pobreza y la tribulación de esta iglesia era porque probablemente la iglesia de Esmirna estaba compuesta por puros esclavos, por pura gente de bajo ingreso económico o que en el rango famoso del Imperio Romano ocupaban el último lugar en el eslabón. Es altamente improbable que sea eso. Más bien, aquí parece ser uno de esos casos clásicos que ha sucedido en la historia del cristianismo, en donde los creyentes son perseguidos y son castigados económicamente por la sociedad.
Vaya por favor ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 34, y note cómo el escritor a los Hebreos describe algo que sucedía muy frecuentemente en las iglesias. Hebreos 10, 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, desde el 32, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, escuche, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando el escritor a los Hebreos le escribe a esa congregación, le dice: ustedes sufrieron el despojo de sus bienes y lo aceptaron con gozo, sabiendo que tienen una herencia en los cielos. Así que no sería nada raro que la iglesia de Esmirna fuera uno de esos casos en los cuales, por su alianza con Cristo, por su amor a Cristo, por su perseverancia en la fe, hubieran sido despojados de sus bienes. La historia de Esmirna nos muestra que el culto al emperador romano estaba muy arraigado en el corazón, en las fibras de la ciudad. De hecho, se dice que una persona no podía aspirar a tener cierta estabilidad económica a menos que participara en la adoración al César. Todo aquel que se negara a adorar al emperador se le consideraba como un antipatriota, como un traidor a la ciudad, como un traidor a las autoridades. Y los creyentes de Esmirna no estaban dispuestos a ceder ante esa presión. Ellos reconocían que solamente a uno iban a llamar Señor, y ese era a Jesucristo. Por eso es que la iglesia empezó a sufrir de presiones económicas al punto de que el Señor les dice, versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Para decir la palabra pobreza, hay por lo menos dos opciones en el idioma griego. La que escogió el Señor Jesucristo habla de una pobreza absoluta. Era la palabra que se usaba para hablar de los que no tenían ni siquiera para cubrirse. Pobreza al punto de mendigar, pobreza paupérrima, de lo más abajo que existe. Entonces la iglesia estaba sufriendo realmente debido a su amor por el Señor Jesucristo. Por haberse aferrado a la fe de Jesucristo, los hermanos de la iglesia de Esmirna se habían quedado en la ruina total. Pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Cristo les recuerda que en realidad, aunque de las cuestiones materiales no tuvieran nada, las riquezas materiales son temporales. Los recursos espirituales duran para siempre. Por eso es que el Señor les dice, aunque no tienes nada en este mundo, aunque en esta vida no tengas riquezas, tú eres rico. Tienes una riqueza que no está ligada a los bienes, a la estabilidad económica de este mundo. Ahora, ¿de dónde le venía esa aflicción y pobreza? Ahí parece que está directamente ligado con la frase que sigue. Léala, dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. La palabra traducida blasfemia puede entenderse como calumnia, y en este caso parece más probable que se refiera a las calumnias contra los cristianos
Esas acusaciones provenían de judíos étnicos, es decir, de judíos que provenían de la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, de esos judíos. Recuerden que ellos se reunían todos los sábados en una sinagoga y tenían este orgullo nacionalista que decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros provenimos de la tribu de Isaacar o de Leví o de la tribu de Judá o de la tribu, etcétera. Y por eso estos judíos, al parecer, habían hecho alianza con la ciudad de Esmirna al punto de que empezaron a perseguir a los creyentes. ¿Por qué? Porque decían: nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos una congregación, decían los judíos étnicos. Nosotros somos una congregación que honra al Señor, que honra la ley, que honra la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el Señor Jesucristo dice: ellos solamente son una sinagoga de Satanás. ¿Por qué tan feo? ¿Por qué ese título tan agresivo, dirá alguien? Porque todo aquel que quiera buscar a Dios y que no sea a través de Jesucristo, está yendo por el camino del malo, de Satanás. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y escuche, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesucristo. Cualquier otro que busque tener una relación con Dios que no sea a través de Jesucristo está mal. Por eso acuérdese cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él iba a ir a Jerusalén y que iba a ser muerto, iba a ser arrestado, lo iban a matar. Y entonces Pedro le dice: no, Señor, que eso no te pase, que eso nunca pase. Y el Señor voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba buscando Pedro en su mente humana, en su mente limitada, estaba buscando un método de salvación que no fuera por medio de la muerte de Jesucristo. Dice: apártate de mí, Satanás. Los judíos que estaban contra los cristianos estaban haciendo el juego de Satanás porque se estaban oponiendo al Señor Jesucristo y a su iglesia. De hecho, tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento de la oposición que los judíos presentaron ante los cristianos desde el inicio. Por eso es que Jesucristo condena a esa congregación judía, diciéndole que es una iglesia o es una sinagoga de Satanás. Esto nos recuerda, hermanos, que la iglesia muchas veces es perseguida, es vilipendiada o es acusada por personas que se llaman así, a sí mismos se llaman el pueblo de Dios. Es decir, gente que dice estar dentro del cristianismo, que dicen ser seguidores de Jesucristo, pero que al levantar un evangelio diferente o al predicar un evangelio que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, no son otra cosa más que gente que está yendo en pos de Satanás. Cuidado, cuidado. La semana pasada estábamos hablando con una señora que se acercó a mi esposa y a mí, pues para pedirnos algún consejo. Ella no es cristiana, y decía: yo creo que creo que Dios me está llamando a ser cristiana. Y le dijimos: lee la palabra de Dios, pide perdón por tus pecados y busca al Señor en la palabra de Dios. Y decía: ¿sabes qué? No me pidan que lea la Biblia porque no me gusta. La verdad no me gusta. Yo puedo escuchar todos los sermones que ustedes quieran, por YouTube o por un podcast o lo que sea, pero leer no. Y yo me ponía a pensar en qué peligro estamos, hermanos, cuando
no vamos directamente a la palabra de Dios para poder evaluar lo que otros nos dicen. Porque hay tantas cosas que se dicen en el YouTube y en los podcasts y en tantas enseñanzas, que si no nos damos cuenta, si no vamos directamente a la palabra de Dios, podríamos ser engañados y al final estar siguiendo a estos seguidores, como dijo el Señor Jesucristo, de Satanás. Gente que dentro del pueblo, adentro, dicen ser seguidores del Señor y no lo son. Solo son, como dijo Jesucristo, sinagoga de Satanás, congregación de Satanás. Cuidado. Aún adentro de los que se llaman cristianos, que se llaman iglesia, pueblo de Dios, hay ese peligro. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Esmirna. Eran los mismos religiosos. La gente que leía los escritos de Moisés, la gente que leía los escritos de los profetas, eran ellos los que estaban acusando a los cristianos. Y el Señor les dice: yo conozco que estás sufriendo en manos de ellos. Pero vean la segunda parte, versículos 10 y 11. El Señor les llama a perseverar. En el versículo 10 y 11, el Señor les llama a perseverar. La gente que no es creyente y piensa en Dios y quiere creer en Dios porque tiene la idea de que Dios existe para sacarnos de nuestros problemas. Si seguimos esa línea de pensamiento, lo que esperaríamos en la segunda parte de este pasaje es que el Señor les dijera: yo sé que has sufrido, pero de ahora en adelante te va a ir bien. Pero de ahora en adelante te voy a librar. Pero de ahora en adelante vas a ser más que victorioso y voy a aplastar a tus enemigos debajo de tus pies y los voy a poner en la miseria y tú serás victorioso y todos van a reconocer que tú eres parte del pueblo de Dios. Eso nos gustaría, pero no es lo que dice. Vean lo que sigue diciendo. En primer lugar, les dice que el sufrimiento va a continuar. Dice: no temas lo que estás por sufrir. No temas lo que estás por sufrir. Había más sufrimiento en la puerta. El sufrimiento que vendría sería de diferentes maneras. Pero el Señor les dice: no temas lo que vas a sufrir. Literalmente en el griego dice: nada temas de lo que vas a sufrir. Es decir, va a venir un sufrimiento aquí, un sufrimiento de esta manera, un sufrimiento de esta forma, otro sufrimiento de esta forma. Nada temas. Vas a sufrir de las diferentes maneras, de ninguna de ellas temas. De todos los tipos de intimidaciones y violencias que vas a sufrir, ninguna de ellas debes temer. La verdad es que, hermanos, el sufrimiento y la persecución no debería sorprendernos a los creyentes. Jesús dijo que en este mundo habría aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pedro incluso les dijo a sus lectores en 1 de Pedro 4:12: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como diciendo: oh, pero ¿por qué? Si yo confío en Dios, ¿por qué hay aflicción? ¿Por qué hay sufrimiento? No, dice, no es nada extraño. Eso es para lo que somos puestos, le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses también. Entonces el Señor le dice a Esmirna: nada temas de lo que estás por sufrir. Luego, en segundo lugar, también les dice hasta qué grado van a sufrir. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Versículo 10. Esta frase hace notar que en últimas consecuencias, los que se oponen a la causa de Cristo están siguiendo el juego de Satanás. Porque dice que el diablo es el que iba a echar a algunos de los creyentes en la cárcel. Pedro les escribió a sus lectores diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vean, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Es decir, está buscando intimidar, está buscando paralizar de miedo, está buscando hacer que los creyentes se llenen de temor. Pero vea lo que sigue diciendo ahí Pedro, primera de Pedro 5, 8 y 9. El versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Notaron? La manera en que Satanás intenta paralizar al cristiano es con el temor a la aflicción. Está como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Pero no le teman, resístanlo, sabiendo que en todo el mundo hay las mismas aflicciones para aquel que está siguiendo al Señor Jesucristo. Hay padecimientos en todos los lugares donde hay iglesias que siguen al Señor. Ahora, aquí déjeme hacer nada más un paréntesis breve, porque debemos ser sabios y entender que no todos los sufrimientos en este mundo son directamente por Satanás. Hay que entender eso. Algunos padecimientos son naturales, producto de nuestra naturaleza caída, debido a que vivimos en este cuerpo débil, enfermedades, cansancio. Bueno, eso es parte normal. Algunos también son producidos por nuestra falta de sabiduría, sinceramente. A veces la mala alimentación, el mal uso de nuestro tiempo trae aflicción sobre nuestra vida. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces cuando nos proponemos en el poder del Espíritu de Dios seguir a Jesucristo, obedecer a nuestro Señor, hacer su voluntad, llevar a cabo la obra del ministerio, el diablo, nuestro adversario, buscará atribularnos para paralizarnos de miedo y hacernos desistir. A ese tipo de oposición es a lo que el Señor dice aquí en el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, dice allí. La persecución futura sería dura. Esa persecución lograría que algunos de los hermanos de esa iglesia terminaran en la prisión. Pero el Señor les da consuelo haciéndoles saber que es por un tiempo limitado. 10 días, dice allí. Ahora, ¿por qué solo 10 días? Hay una explicación que se refiere a la aflicción de 10 días. Y es lo que los romanos, es el tiempo que los romanos ponían en la cárcel a la gente que iba a llevar a lo que se le conoce como el Coliseo, a estas personas que iban a salir al espectáculo público, a ser ejecutados en público. Entonces, los romanos generalmente no ponían en la cárcel como hacen los sistemas actuales por 2 años, 3 años, 4 años y estarlos sosteniendo allí. No, los ponían por un corto tiempo, 10 días, para ejecutarlos en el Coliseo romano. No es desconocido que hubo un tiempo en que los cristianos eran llevados a espectáculos públicos para posteriormente ser abusados de manera brutal. Hay un libro que se llama, está en español y en inglés también, por supuesto, el libro de los mártires de John Foxe. Este hermano del tiempo de los puritanos describió que apenas un par de décadas después, no, un poquito más, después de que se escribió esta carta a la iglesia de Esmirna, el hermano escribió que las torturas que fueron impuestas a muchos de los cristianos casi rebasan la capacidad de descripción. Los principales de estos mártires, dice él, fueron una joven llamada Vetio Agato, Blandina, Sancto, Biblas, Atalo y Potino. Dice él, el día en que Blandina y otros 3 campeones de la fe fueron llevados al anfiteatro, a ella le colgaron de un madero fijado sobre el suelo y la expusieron a las fieras como alimento. Mientras tanto, ella, con sus fervorosas oraciones, alentaba a los otros. Pero ninguna de las fieras, dice Foxe, la tocó, por lo que fue vuelta a llevar a la mazmorra.
Cuando fue sacada por tercera y última vez, salió acompañada por Póntico, un joven de 15 años. Y la constancia de la fe de ellos enfureció de tal manera a la multitud que no fueron respetados ni el sexo de ella ni la juventud de él. Y los hicieron objeto de todo tipo de castigos y torturas. Fortalecido por Blandina, el muchacho perseveró hasta la muerte, y ella, después de soportar los tormentos mencionados, fue finalmente muerta con espada. Sigue diciendo, en estas ocasiones, cuando los cristianos recibían el martirio, iban adornados con coronas de guirnaldas de flores. Por eso, dice este hermano, en el cielo recibían eternas coronas de gloria. En la carta que Jesucristo escribe aquí a Esmirna, le está advirtiendo que van a ser expuestos a ese tipo de castigos. 10 días en la mazmorra, 10 días en la cárcel, para después ser llevados a la ejecución. Pero vean lo que sigue diciendo en el versículo 10. Tendrás tribulación por 10 días. Sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La frase utilizada aquí puede entenderse como sigan demostrando fidelidad. Y el alcance de esa fidelidad viene dado por la frase hasta la muerte. Eso no significa que todos iban a morir, simplemente significa que algunos de ellos iban a ser llevados al punto de que tenían que ser exigidos a demostrar su alianza y su perseverancia con el Señor hasta la mismísima muerte. Pero el premio que iban a recibir por ser fieles al Señor era la corona de la vida. Eso representaba una celebración gozosa por el servicio al Señor. La imagen de esa corona, como les dije, era familiar, porque en las monedas que se grababan de los ciudadanos ilustres, los ciudadanos eran dibujados con coronas por haber sido de ayuda y de haber mostrado fidelidad a la iglesia. De la misma manera, los creyentes iban a recibir una corona de victoria. La corona que Jesucristo promete al creyente en Esmirna no es una simple corona de guirnaldas, es el reconocimiento celestial del encomiable servicio, del perfecto servicio de un esclavo de Jesucristo. El sufrimiento y la muerte por la causa de Jesucristo, lejos de ser una derrota, lejos de ser una vergüenza, lejos de ser algo por lo cual tenían que sentirse todos deprimidos, era una victoria gloriosa que el Señor Jesucristo iba a dar a los que permanecieran firmes en Él. Esta carta, como el resto de las cartas, termina con una orden a escuchar. Vean allí cómo esta frase se repite en todas las cartas. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una frase similar fue utilizada por Jesús cuando quería llamar la atención en su enseñanza. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, todos, por favor, escuchen lo que el Señor le está diciendo a las iglesias. Esto habla de la universalidad del mensaje. Notemos que todos al final van a ser tocados por la primera muerte, porque dice allí, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, sí van a recibir la primera muerte, porque ahí ya les ha dicho, sé fiel hasta la muerte. Pero de lo que el Señor nos promete librarnos es de la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Bueno, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 6 y 14, dice que esa segunda muerte es la separación del alma de Dios. La primera muerte es la separación del alma del cuerpo, es decir, cuerpo y alma se separan,
Pero la segunda muerte es la separación del alma de Dios. Es decir, ya el alma humana ya no tiene contacto para nada con Dios. Y eso es lo más terrorífico que le puede suceder al ser humano. La segunda muerte no es la aniquilación, es un castigo consciente e interminable. Si tú permaneces fiel al Señor, si tú permaneces fiel a su evangelio, no importando las consecuencias que puedan venir, el Señor te promete que la segunda muerte no te tocará. Estarás con Él para siempre. Y alguien dice, pero ¿de qué me sirve estar allí con la esperanza de la segunda muerte? Lo que yo quiero es que me vaya bien aquí y ahora. Bueno, eso no es lo que ofrece el Señor. En su misericordia y en su gracia el Señor nos permite muchos momentos de felicidad, muchos momentos de alegría, eso es cierto. Disfrutamos con la familia, disfrutamos de un buen asado, disfrutamos de un barbecue y con los amigos, y nos abrazamos con la familia, los hijos, los nietos. Son cosas que el Señor nos permite, pero no es lo máximo que el Señor nos permite. Cuando por ser fieles al Señor, cuando por ser fieles al evangelio nos vienen tribulaciones, angustias y nos aferramos a nuestra fe, es porque sabemos que el Señor ha prometido vida eterna a todo aquel que sea fiel al Señor. Policarpo era el pastor de la iglesia en Esmirna. Y la historia dice que en el año 155 después de Cristo, es decir, unos 55 años después de que se escribió esta carta, los romanos vinieron por él. Era un anciano de más de 100 años. Se ocultó porque sabía que lo andaban buscando, pero un niño lo descubrió y entonces lo apresaron a este ancianito que era el pastor. Les dio de comer a los guardas que lo andaban buscando y les dijo, por favor, permítanme un tiempo de oración. Se arrodilló, estuvo orando al Señor. Cuando terminó de orar, los guardas lo llevaron ante el procónsul y fue condenado. Por ser cristiano, se le condenó a ser quemado en la plaza del mercado. A punto de ser ejecutado, el procónsul, al verlo ya muy grande de edad, lo apremió y le dijo, Señor, por favor, jure en contra de Jesucristo, blasfeme hoy contra Jesucristo para librar su vida. Y aquel hombre, el pastor de Esmirna, le respondió, durante 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca ha hecho mal alguno a su siervo. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Se dio orden por instigación de los enemigos del evangelio, especialmente los judíos, se dio orden de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos de que querían darle cristiana sepultura fue rechazada. Entonces, cuando quedó todo consumido allí por el fuego, recogieron sus huesos, ahí lo que pudieron recoger, y lo enterraron. ¿Y dónde está el final feliz? Dice alguien. ¿No? Ese es el final de la historia. Porque él había recibido una carta de Juan que le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Algunas veces así nos va a tocar, hermanos.
Y así como van las cosas de que el gobierno está tratando de presionarnos a que aceptemos que la diversidad sexual y que la política del género y tantas cosas que nos quieren meter, hermanos, en algunos momentos nos va a tocar defender con valentía nuestro amor por Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice Jesucristo, la corona de la vida. Oremos. Señor, queremos ser fieles a ti, Señor. Y a veces por buscar nuestra propia comodidad, dejamos de lado los principios básicos del cristianismo. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor, que lo que mueva nuestro corazón no sea el deseo de comodidad física, que lo que mueva nuestro corazón no sea el deseo de comodidad temporal, terrenal, sino que lo que nos mueva, Señor, sea la esperanza de que recibiremos la vida eterna contigo en la gloria. Que nuestras prioridades estén correctas, Señor. Perdónanos si nos enfocamos demasiado en este mundo, en lo temporal, en lo físico. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente puesta en la gloria, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, de donde Él vendrá por nosotros un día y nos llevará para que estemos juntamente con Él. Y como dice aquel himno antiguo, entonces será la gloria sin fin, entonces será el gozo sin fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.